Hola, mi nombre es Mónica Carrión Ruiz. Soy licenciada en Pedagogía, máster en Educación Superior y formadora de docentes. En este canal encontrarás temas relacionados con las bases para la enseñanza, así que si este tema te interesa, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Esta es la segunda parte de la revisión del libro Pensamiento y Lenguaje, escrito por Lev Vygotsky, publicado en 1934, pocos meses después de su muerte. A continuación analizaremos el capítulo 5, un estudio experimental de la formación del concepto. Vygotsky hace una crítica a los métodos utilizados hasta entonces para el estudio de los conceptos, enfatizando que memorizar palabras y conectarlas con objetos no conduce en sí mismo a la formación del concepto. Para que el proceso se ponga en marcha debe existir un problema que no pueda solucionarse más que a través de la formulación de nuevos conceptos. Para poder comprender las formas superiores del comportamiento debemos descubrir los medios por los cuales el hombre aprende a organizar y dirigir su comportamiento. Uno de los colaboradores de Vygotsky, L.S. Zakharov, desarrolló el método de la doble estimulación. Cabe mencionar que este método se ha replicado en muchas ocasiones y en diferentes contextos, corroborando los descubrimientos realizados por Vygotsky y sus colaboradores. La prueba consiste en lo siguiente. El material utilizado consta de 22 piezas de madera de color, forma, peso y tamaño variados. Hay 5 colores diferentes, 2 alturas, altos y bajos, y 2 tamaños de la superficie horizontal, ancho y delgado. A un costado de cada pieza que el sujeto no ve está escrita una palabra sin sentido: lag, big, more, beg. Lag está escrito en las figuras altas y anchas, big en todas las bajas y anchas, more en las altas y delgadas y sef en las bajas y delgadas. Al comienzo todas las piezas se encuentran mezcladas sobre la mesa frente al sujeto. El examinador da vuelta a una pieza, lee la etiqueta y le pide al sujeto que elija una pieza que él considere puede pertenecer al mismo tipo. Una vez que el sujeto elige una pieza, el examinador da vuelta a la figura y muestra que es una etiqueta diferente, es decir, que no pertenece al mismo tipo. El examinador anima al sujeto a continuar. Después de cada intento se invierte cada una de las figuras mal seleccionadas. Cada vez que los intentos aumentan, el sujeto va adquiriendo las bases para descubrir cuáles son las características de las figuras a las cuales se refieren las etiquetas. Tan pronto como se realiza este descubrimiento, comienzan a adjudicarse las palabras a un determinado tipo de objeto y van armándose así los nuevos conceptos para los cuales el idioma no posee denominaciones. El sujeto puede entonces completar la tarea agrupando los 4 tipos indicados bajo las palabras sin sentido. El primer abordaje del problema, el manejo del ejemplo, la respuesta a la corrección, el descubrimiento de la solución, todas estas etapas de la experiencia suministran datos que pueden servir como indicadores del nivel del pensamiento del sujeto. A la formación del concepto sigue la transferencia a otros objetos. Se induce al sujeto a usar los nuevos términos al hablar sobre objetos que no son las figuras del experimento y a definir su significado de un modo generalizado. Vygotsky y sus colaboradores estudiaron a más de 300 personas, niños, adolescentes y adultos, incluyendo aquellos con patologías intelectuales y lingüísticas. Los descubrimientos fueron los siguientes. La evolución de los procesos de los cuales resulta la formación del concepto comienza en la primera infancia, pero las funciones intelectuales que forman la base psicológica de la formación del concepto maduran, toman forma y se desarrollan solo en la adolescencia. El proceso no puede ser reducido a la asociación, la atención, la imaginación o la inferencia. Todas son indispensables, pero insuficientes. Hace falta el uso del signo o la palabra como el medio para la solución de la tarea a la cual nos enfrentamos. En el estudio por el método de la doble estimulación se encontraron 3 fases básicas. Primera fase, agrupamientos sincréticos. Segunda fase, pensamiento en complejos. Tercera fase, abstracción o conceptos potenciales. Primera fase, agrupamientos sincréticos. El sincretismo es un rasgo del pensamiento infantil que consiste en hacer un agrupamiento de objetos al azar, sin un análisis previo. No existen vínculos entre los elementos agrupados. En el experimento, los niños agrupaban los elementos solo porque se encontraban unos al lado del otro. Segunda fase, pensamiento en complejos. El pensamiento en complejos es ya pensamiento coherente y objetivo. En esta etapa, el niño agrupa los objetos en familias separadas, pero mutuamente relacionadas. Los vínculos se establecen a partir de los hechos y de la experiencia directa. En la investigación se pudo observar 5 tipos de complejos. Número 1, asociativo. Puede estar basado sobre cualquier vínculo que advierte el niño, por ejemplo, un mismo color, una misma forma, un mismo tamaño, etc. Número 2, colecciones.
Objetos que difieren en algún rasgo se les agrupa porque se complementan. Por ejemplo, de un grupo de figuras donde cada una es de un color diferente. Es lo mismo que ocurre cuando el niño hace agrupamientos funcionales. Por ejemplo, taza, plato y cuchara, o zapato, pantalón y corbata. Son objetos que tienen la misma operación práctica. Número 3. Complejos cadena. El atributo decisivo cambia durante todo el proceso. Por ejemplo, el niño empieza eligiendo solo los triángulos hasta que se topa con un triángulo azul y decide continuar con figuras de color azul, etc. Hasta que la muestra original no tiene una significación central. Número 4. Complejo difuso. Basta una similitud remota para crear un vínculo. Por ejemplo, el niño comienza con un triángulo. Después selecciona un trapezoide porque parece un triángulo, solo que con la parte superior cortada. Después elige un cuadrado porque se parece al trapezoide, etc. Cabe resaltar que el niño es capaz de sorprendentes asociaciones y generalizaciones. Número 5. Pseudoconcepto. Cuando se llega al resultado de una agrupación coherente, pero el proceso no es de ningún modo el mismo que el del pensamiento conceptual. En la investigación se mostró un triángulo amarillo al niño y éste eligió todas las figuras amarillas. Cuando el examinador da vuelta a uno de los objetos y muestra que la etiqueta es diferente, es decir, que no pertenecen al mismo grupo, el niño aparta esa figura, pero no aparta las demás. El examinador le pregunta al niño que si todavía piensa que las figuras que quedan pertenecen al grupo. El niño contesta con seguridad: sí, estas deben estar juntas porque son amarillas. Los pseudoconceptos son muy comunes en los niños de edad preescolar. Esto se debe a que la significación de las palabras no es desarrollada por el niño, sino que son predeterminadas por el significado dado por los adultos. El adulto no puede transmitir al niño su modo de pensar, solo puede suministrarle el significado ya hecho de una palabra, alrededor de la cual el niño forma un complejo, más no un concepto. Podemos decir que las palabras del niño y el adulto coinciden en sus referentes, pero no en sus significados. Lo mismo ocurre con la historia de una palabra. Por ejemplo, sutki, en ruso originalmente significaba costura, es decir, la unión de dos piezas de tela. Después se usó sutki para cualquier unión, por ejemplo, para la unión de dos paredes. Y finalmente se usó para la unión del día y la noche, es decir, el atardecer. Y así es como sutki, que originalmente significaba costura, pasó a tener el significado de atardecer. Cuando hablamos de la pata de una mesa, el codo de un camino, el cuello de una botella, estamos agrupando objetos de un modo semejante a como los niños construyen los complejos. La forma transitoria del pensamiento correspondiente al pseudoconcepto no está confinada al pensamiento infantil. Los adultos también recurren a ella en su vida diaria. Tercera fase: abstracción o conceptos potenciales. Para formar un concepto es necesario tanto la unificación de los elementos como su separación, es decir, su abstracción. El primer paso hacia la abstracción se realiza cuando el niño agrupa en un mismo conjunto los objetos que tienen mayor similitudes. En el material de prueba no había objetos idénticos. Al escoger las mejores parejas, el niño debía prestar más atención a algunos rasgos que a otros, y por lo tanto algunos atributos son abstraídos. En un siguiente momento en el desarrollo de la abstracción, el niño hace el agrupamiento sobre la base de un solo atributo, por ejemplo, los objetos redondos, los bajos, los delgados, etc. Estas formaciones son precursores de los conceptos verdaderos. Solamente el dominio de la abstracción combinado con el pensamiento complejo avanzado permite al niño progresar en la formación de los conceptos genuinos. El papel decisivo en este proceso lo juega la palabra, usada deliberadamente para dirigir todos los progresos de la formación del concepto. Hasta la adolescencia comienzan a formarse los conceptos verdaderos. El adolescente formará y usará un concepto bastante correctamente en una situación concreta, pero encontrará difícil explicar el concepto con palabras. La definición verbal será mucho más limitada de lo esperado. Para el adolescente también es difícil aplicar un concepto que ha formado en una situación específica a una nueva circunstancia, donde los atributos aparecen de forma diferente a la situación original. Sin embargo, el adolescente es capaz de lograr esta transferencia en una etapa temprana del desarrollo. Mucho más difícil que la transferencia es definir un concepto formulado en un plano puramente abstracto, sin referencia a ninguna situación concreta. En el estudio, niños y adolescentes descendían a un nivel más primitivo del pensamiento cuando se les pedía una definición verbal del concepto. En resumen, los procesos de la formación del concepto se desarrollan a lo largo de dos líneas. La primera es la formación de complejos. El niño une diversos objetos bajo un rasgo común. Este proceso pasa por varias etapas. La segunda línea es la formación de conceptos potenciales, basada en la abstracción, es decir, la elección de determinados atributos comunes.
Esto ocurre hasta la adolescencia. En ambas, el uso de la palabra es una parte integral del proceso de desarrollo, que mantiene su función directriz en la formación de conceptos genuinos. La formación del concepto es una función del crecimiento social y cultural del adolescente, que afecta no solo los contenidos, sino también el método de pensamiento. Esto es muy importante. Si el medio ambiente no le presenta al adolescente nuevas ocupaciones y no estimula su intelecto, su pensamiento no llega a alcanzar los estadios superiores o los alcanza con gran retraso. No te pierdas el siguiente video donde abordaremos el impacto de las teorías de Vygotsky en la enseñanza escolar. Mucho éxito y nos vemos pronto.